Hola, buenas tardes. Qué bueno que estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenas tardes, Andara. Buenas tardes Fernando, buenas tardes Marisabel y buenas tardes a todos los oyentes. María Isabel. Buenas, hola, buenas tardes, Fernando, Sandara y a todos y todas. Me alegro estar otra vez esta tarde aquí con ustedes. Gracias a los oyentes y los televidentes que nos verán luego en YouTube o tal vez en diferido por este mismo canal. Bueno, hoy queremos hablar de un tema que a todos nos complejiza la vida, ¿cierto? Y es que manejamos poderes mentales y no sabemos cómo manejarlos. Un poder del cual le vamos a hablar hoy, o vamos a hablar hoy, es sobre la sugestión. La sugestión es una capacidad, es una potestad de nuestra condición y nuestra capacidad creadora. Es la potestad que nos autoriza para crear realidad, ¿cierto? Eh, el principio de la sugestión es que donde pones la atención, pones la creación. Estás creando en sugestión siempre. Bien porque te sugestionas o bien porque te dejas sugestionar. ¿Qué es sugestión? Es sugerir, pero también es influir, ¿cierto? Influir. ¿Cómo nos dejamos entonces sugestionar o influir de los medios, de las autoridades o a quienes reconocemos como autoridades? ¿Cómo nos dejamos influir por las creencias que manejamos en el día por día? ¿O cómo nos dejamos influir por aquellos patrones que nos llegan inconscientemente? Ayer pillaba pues un asunto que me pareció bastante potente, y es que hay quienes son manejados telepáticamente. ¿Cómo así que son manejados telepáticamente? A ver, ¿a qué le di la autoridad, cierto? Si no reconocí la autoridad en mí, entonces se la voy a endilgar o le voy a conceder esa autoridad a cualquiera del entorno, la circunstancia del momento. eh, el papista entonces le va a dar la autoridad al papa, el presidencialista le va a dar la autoridad al presidente, el economista entonces le va a dar la autoridad al eh, teórico de turno, el científico le va a dar la autoridad a quienes manejan los hilos del poder de la ciencia oficial, ¿cierto? O a la epistemología. En ese sentido, entonces, hablamos de un poder que ya está en nosotros. Poseemos la potestad de crear realidad, vuelvo y digo, desde la sugestión o la influencia. Acuérdense, entonces el principio es: ¿influyo en mí o influyo en el entorno o me dejo influir? ¿A qué voy a jugar en lo que denominaríamos creación de realidad propia? A ver, la realidad propia es una apuesta que surge a partir de la nueva era. Ya no estamos para replicar los sistemas externos, la economía, la política, la ciencia, la religión. La religión estuvo allí para recordarnos unos principios espirituales y era de la conexión con la parte de la divinidad, pero la divinidad vista desde afuera. Y aquí decimos, la nueva era nos marca eh, la necesidad de retomar el poder que ya somos en tanto participamos de la experiencia co-creadora. No somos los creadores, somos co-creadores. Co-crear significa eh, generar con otros y sostener esa realidad que entre todos generamos, ¿cierto? En tanto voy a co-crear, entonces le doy la magnitud y la
potestad a cada uno de los que están creando conmigo, ¿cierto? Entonces es reconocer que entre todos, cada uno de los habitantes de este planeta, estamos co-creando. Eh, Cuando lo tomo en protagonismo, soy yo quien va a proponer en el ámbito de la totalidad un vértice de posibilidades, ¿cierto? Pero cuando no me doy la autoridad, quedo como víctima, o tal vez salte a la posición de ser el verdugo, el que manipula y maneja la situación, o me voy a la posición del salvador. Ah, tan injustos que son en este mundo, pero cómo es que estos eh, señores del poder se hicieron con esa forma tan autoritaria, esa forma de eh, engolosinarnos con la tecnología, y luego nos metieron en esta circunstancia de adversidades, qué sé yo. Vamos a la queja, ¿cierto? Son tres posiciones: la de la víctima, la del verdugo y la del salvador. El salvador cree que es el que va a rescatar la situación y a rescatar a quienes han sido injustamente tratados, o a quienes no se les reconoce en su propia dignidad. Pero el Salvador tampoco se ha reconocido en su propia dignidad. No sabe que alimenta la misma realidad de la víctima y el verdugo, porque inconscientemente sigue comportándose como víctima y ayuda al verdugo porque lo alimenta al combatirlo. Esto es maravilloso. Son principios de la iniciación espiritual y de recuperar nuestro poder. Bueno, qué bonito, Fernando, porque estás mencionando algo ahorita terminando, dices del poder, has mencionado cosas que yo quiero como que también rescatar, y hablas del poder. Entonces el ser humano siempre ha querido como tener el poder sobre, sobre las cosas que tiene a su alrededor, y entramos como en unas fuerzas, utilizamos esa fuerza energética, es en hacerme sentir, en cómo llego hacia el otro, en un poder. Entonces ahí hay algo bonito, y es que ya cuando utilizamos esa fuerza de poder, nos reconocemos en una fuerza energética que tenemos de poder. Ajá. La cuestión es cómo estamos utilizando ese poder. Exacto. La otra cosa que dices y que me encanta como que rescatemos aquí es eso de la divinidad. Recuerdo yo que de niña siempre creía en ese Dios, en el Dios que en casa me enseñaron a tenerle, a pedirle, al que había que tener confianza, que aunque las situaciones difíciles llegaran, siempre era un Dios misericordioso, pero las situaciones como muy adversas, a veces yo muchas veces reflexionaba. Ahí es donde viene la sugestión, y lo quiero tocar es porque en esa sugestión entro yo a creer, aunque hubieran situaciones adversas, una sugestión que viene indirectamente, ¿cierto? De otro. Aún así, cuando ya crezco, encuentro que yo ya no creía en ese Dios. O sea, algo en mí me hacía creer que sí había alguien creador de donde yo estaba, de todo lo que veía, de lo que sentía, pero que no era el Dios que tanto me mencionaban. No, porque habían cosas que habían contradicciones entre lo que es bueno o malo, y ya con el tiempo he comprendido que sí hay a lo que yo llamo Dios, que es esa fuerza infinita que está en mí, esa fuerza infinita que viene de una fuente de amor, y que realmente es la que nos sostiene en una realidad que fue creada. Entonces cuando hablas de la co-creación, es como yo ya reconociéndome, ¿cierto? Empiezo yo a co-crear una realidad. Esto pues nos cuesta mucho, porque muchas veces pasamos nuestra vida es recreando la realidad que nos llega desde niños, sugestionándonos por todo, o sea, sugestionándonos por las crisis económicas, por lo que nos digan esas cuatro estructuras,
de que si nos llega una enfermedad, ¿por qué nos llega la enfermedad? ¿Fue por descuido o fue porque es algo hereditario? ¿O el poder solamente es para los que tienen y nacieron en una familia de abolengo? Bueno, miles de cosas, pero ya hoy en día hago consciente que hay un poder interno y que no se trata de ir en contra o ir a imponerle al otro, sino es cómo voy a utilizar ese poder con esa divinidad que yo lo llamo, si es mi Dios, es un Dios, una fuente hermosa que se siente más que está aquí en la mente. Entonces, al sentirla, ya le damos una virtud diferente a la mente. Aún así, yo creo que la sugestión, de una u otra manera, muchas veces hemos utilizado esto de la sugestión para muchos, para nuestros hijos, para la gente cercana, porque también es una manera como, no sé, pero voy a utilizar la palabra, con que manipulamos en ese poder a que el otro siga el camino de lo que pensamos que es correcto, de lo que pensamos en una verdad. Y esto es algo muy profundo. Entonces vivimos en un entorno donde nos están sugestionando de una u otra forma, pero aquí es a quién le cedemos ese poder. Muy bien, ¿y de qué manera lo voy a poner a producir en favor de la diosedad? Reconozcamos ese sentido de la diosedad como el sentido creador, vuelvo con el principio, ¿cierto? Todo es mente. Entonces nuestra mente nos dispone de una facultad universal que es donde pongo la atención, pongo la creación. ¿Qué es lo que voy a crear? Si puse la atención afuera, entonces toda realidad provendrá de afuera. Será el otro será el culpable, el otro será el redentor, el otro será la víctima, el otro. Siempre el otro. Si la puse dentro de mí, entonces me reconozco en la potestad de que al focalizar la atención, creo realidad o sostengo realidad, ¿cierto? Focalizo la atención entonces en una conciencia y en la claridad de la potestad que ya poseemos para generar una realidad alterna, una realidad complementaria a lo que ha sido una propuesta. Por ejemplo, esto de la suerte de iniciación. Iniciar es tomar, o el iniciado es el que, avisado de su propia conciencia, oígase bien, el iniciado es el que, avisado de su propia conciencia, retoma los principios del funcionamiento del universo para ponerlos en aras de generar una realidad nueva, generar un paradigma, por ejemplo. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un modelo paralelo, ¿cierto? Entonces, un modelo que me va a permitir generar una suerte de institucionalidades, una suerte de relaciones entre los seres humanos, una forma de ver y percibir la realidad y una integración. En este sentido, cuando reconocemos el poder en potestad de sí mismo, entonces vamos a la integración, porque ya sabemos que eso es lo que nos da la virtud, la conexión con la totalidad, el respeto por todo lo existente, que parte, miren ustedes la hermosura, el poder de ti mismo parte del respeto que tengas con el entorno. Cuando no te respetas, entonces vas en irrespeto con todo. Lo que decías andar ahorita, voy a querer manipular, voy a querer someter, voy a querer utilizar a los otros. María, ¿cómo vamos hasta ahí? Muy bien, perfecto. ¿Cómo va resonando? Hermoso, hermoso porque, pues a ver, vinculando y conectándome con todo, pues lo que ustedes han planteado, precisamente pensaba en el poder también como una fuerza, pues, Sí. pero no es que yo me lo inventé, o sea, lo que acaban de decir es
esa fuerza interna Ajá, que ajá. cada uno tenemos y que, que tiene que ver con la realidad mía, con la de todos y con el entorno. Ajá, Y Ujú, también veía la sugestión, por eso es una influencia psíquica ajá, ajá. ujú, y que también. viene también de, es decir, de hacer conciencia y de ser conscientes de cómo miro de manera diferente también el campo de la sugestión, pues de manera analítica, desde diferentes aristas, como la iniciación que tú planteabas, es decir, que también se llama el chamanismo, o desde las relaciones humanas, con los diferentes inventos, mitos, realidades que tienen las culturas. Y entonces, por ejemplo, en la cura chamánica, en las sociedades primitivas, esa cura y esa manera de curar al paciente, sanarlo, ponerlo alrededor de la comunidad para que entre todos lo miren, lo sanen, que no solamente el chamán, sino entre todos. Ajá. Y esa psíquica chamánica era realmente lo que hacía o lo que hace y lo que sigue haciendo su gestión en términos positivos, pues yo, Así pues es. porque también hay sugestiones contrarias, Sí. para que ese niño y esa niña le salga el mal del ojo, le Ajá. salga el demonio, saque el veneno de la culebra, de la araña, de, bueno, de cualquier insecto, etcétera. Entonces, y entonces se produce el milagro. Y yo Sí. también lo vinculaba a la divinidad, Ajá. a esa fuerza divina de los milagros. Ajá. Por ejemplo, levántate Lázaro, el milagro de los panes y el vino, la resurrección como, como algo milagroso y hermoso que ocurrió en 3 días y cómo nos lo cuentan y yo lo digo muy bellamente porque yo lo escuché toda esa historia sagrada que lo he dicho varias veces cuando yo era niña. Como a mí me contaban las historias, esas historias eran muy lindas. Entonces, también ya llegando, pues, digamos, como a otros aristas y otros fenómenos, otros conceptos y otras miradas, es como el médico bioenergético, y lo decíamos la vez pasada, en el conversatorio pasado, cómo el bioenergético trabaja el placebo, Sí. las ticas, Sí. desde la sugestión y cómo funciona también para aliviar mi alma, mi mente y mi cuerpo. Ajá. Entonces yo voy a mi casa y llego a mi casa con esas goticas y hay toda una transferencia, toda una curación, porque yo he recibido y he creado en mi cuerpo todo eso que el bioenergético me ha ayudado. Por eso Ajá. el médico alopático, el que manda químicos, el que me dice, usted tiene hipertensión, usted tiene yo no sé cuántas enfermedades que tiene desde su familia, afortunadamente yo no le creo y mucha gente ya no les creemos. Entonces, esta referencia que hace el analista, el psicoanalista, eh, también se hace desde cualquier nivel y entonces yo empiezo a ver distinto, a sentir distinto, a saber distinto desde la sugestión, porque es un proceso consciente y obviamente, pues sobre todo desde muchos casos. También, por ejemplo, el lenguaje, también la geometría sagrada, que ayer lo mencionabas pues ayer lo mencionabas cuando en el programa del psicoanálisis utilizan la geometría sagrada. Ajá. Entonces, muy bello, porque vamos a mirar el cuerpo y lo que nos pasa y toda nuestra propia historia desde esa dimensión tan bonita de la geometría y de cómo esa luz de la geometría sagrada realiza en mí
una sugestión para llevarme al nacimiento, por ejemplo, Ujú. para llevarme al recuerdo de la niñez, para llevarme al recuerdo de las fechas, como la numerología que tiene que ver también con la geometría sagrada, me, me invita y me convoca a mirar mi nacimiento y mi fecha de nacimiento y mi sello maya de manera sagrada y de manera mágica, hermosa, porque me dice otras cosas y me lo dice desde la mitología, me lo dice desde la mitología de los griegos puede ser, pero la mitología de las diferentes culturas y la mitología, por ejemplo, de cómo cuentan los ancestros, los nacimientos o el nacimiento de la tierra, cómo fue toda esa creación y Ujú. co-creación donde yo me vuelvo, me voy y vuelvo y llego y estoy otra vez aquí, en el aquí, pero sobre todo en el aquí, en el ahora. Sí, Bueno, maravilloso. Y traes a colación un eh, concepto que me parece muy significativo y es el concepto de transferencia, ¿cierto? Entonces mm, transferimos el poder a alguien que nos dijeron que era una autoridad, por ejemplo en el campo de la sanación, alguien que mm, eh, reconocimos o se ha reconocido socialmente, hemos dado un título, etcétera, lo que despliega el sanador es esa autoridad que nosotros le concedemos. Exacto. Como nosotros todavía no descubrimos al sanador interno, entonces le ujú, concedemos esa autoridad al, ujú. al chamán, al médico, al bioenergético, etcétera, porque él se supone que tiene la jugada perfecta para al menos desanudar un síntoma o quitarnos el sufrimiento para un momento determinado. Pero resulta de que cuando ya ahondamos en nuestro propio interior, nos damos cuenta entonces que esa potestad es nuestra, ya está en nosotros. Y que nosotros particularmente fuimos los que facultamos a ese facultativo para que tuviera una influencia en nosotros y nos ayudara a liberar un síntoma. Cuando tomo el síntoma o la enfermedad, el síndrome, conjunto de síntomas, eh, como algo que me está avisando de lo que no funciona en mi propio interior, lo que puedo sanar desde la emocionalidad, ahí voy adquiriendo de una manera paulatina, voy regresando al saber que ya hay en mí. Miren ustedes la maravilla, el saber es proceder en sabiduría. ¿Cuándo procedo en sabiduría? Cuando reconociendo la verdad en veritas. Hay una verdad que es manipulable y la verdad veritas que es la verdad de sí mismo. La verdad veritas es la verdad profunda, aquella que está más allá de lo aparente y que está anclada, para decirlo así, en nuestra realidad inconsciente. Eh, ¿De qué nos está hablando una emocionalidad? Nos está hablando de un asunto inconsciente. ¿Cómo surge esa emocionalidad? Como no la he reconocido, surge de manera dolorosa o a través de la formación de síntomas, como una manifestación a través del cuerpo, de las debacles económicas, de las rupturas amorosas, a través del choque eh, eh, automovilístico, el accidente, etcétera. Entonces, la pregunta fundamental es, eh, para recuperar el poder y la potestad propia, acuérdense que estamos en el tiempo de despertar el maestro. El maestro es el que se reconoce en conexión con la matriz o la matrix, pero la matriz del universo, no la matriz de la ilusión. La matriz o la matriz del universo, ¿cierto? La fuente. La fuente del universo mismo, ¿cierto?
El maestro entonces viene, miren, matriz, maestro, magia. Sí. Ujú. El maestro hace magia cuando, retomando los principios, cómo funciona la fuente original, de dónde proviene, es decir, la conexión con el universo, la dispone para lo que llaman los toltecas el intento. A mí me gusta mucho porque ahora que hablabas no solamente de la enfermedad, miremos esto de cómo nosotros también a una persona determinada, a un jefe, una empresa que van a ser, se rodea de personas o una comunidad, digamos que en pos de ayuda, se rodea de una idea que expande a otros y que no solamente él tiene la fuerza, sino que se necesita a otros para que en conjunto esto surja, o sea, surja como un efecto donde estamos en una fuerza de poder varios, pero aún Ajá. así es allí también cuando encontramos contradicciones. Vamos, ese es el lado bonito y positivo, porque lo que dice Mario es verdad, la sugestión, si la tomamos desde el lado positivo, es una fuente creadora donde nosotros consideramos una verdad que me ayuda y ayuda al resto, a una comunidad, en Ujú. pos de bienestar, de alegría, en pos de la parte económica, porque esto va desde de cómo nosotros a veces tenemos determinada persona y no la hemos encontrado, pero somos nosotros los que le hemos dado el poder para que esa persona esté siempre presente y siempre generando oportunidades, ¿cierto? Aún así también hay un llamado interior cuando en ese poder nos debemos de reconocer, o sea, no nos debemos, digamos, porque no es deber, perdón, es reconocernos. Nos podemos Nos reconocer. podemos reconocer Ujú. y también ser fuente de creación y no Ujú. quedarnos en la contradicción de lo que el otro ya no genera para mí, que es lo que nos sucede muchas veces cuando dependemos laboralmente en algo y que nos da temor porque, claro, ya estamos en una sugestión donde eso es que la persona, es el tipo de trabajo, es lo que me está generando, pero ya hay un llamado interno y las cosas pronto no se te están dando. Entonces hay un llamado, llamémoslo del espíritu, donde te está diciendo, bueno, ya es hora de que tú empieces a crear tu propia realidad Ajá. y a creer Ujú. en ese poder infinito que tienes. Y con respecto a la enfermedad, pues para mí ya es claro que cuando nos llega algo, una enfermedad, es algo que nosotros también hemos creado. Y la hemos creado, aunque sea inconscientemente, pero nos está recordando, es un llamado de esa enfermedad a recordarnos de que hay algo que estamos haciendo mal, hay algo que no hemos solucionado, hay algo que hay que encaminarlo y nos está diciendo, recupera tu poder propio. No es el médico lo que te va a dar es algo para calmar ese dolor, para trascender una enfermedad que en un caso dado, pues también en apoyo de él se puede, pero eres tú realmente el que puedes solventar esa situación, sacarla adelante, trascender. Entonces a mí me encanta esto de la sugestión, viéndolo desde el lado positivo, de que autosugestionarnos en el lado positivo de vernos en esa divinidad. Sí. Ajá. Claro. ¿Qué vas a decir, Ay, María? sí, era que yo iba a decir que claro, que eso es lo que pasa, porque sencillamente cuando yo, digamos, como yo soy la que hablo, cuando yo hablo o cualquiera de nosotros habla, entonces hay ese intercambio del que el que habla y escucha, Sí. pero quien se escucha soy yo misma. Entonces yo soy mi propia maestra o maestro. Entonces en ese escucha y como yo soy la que hablo y estoy encarando esa realidad que la puedo incluso procrear, es decir, recrear también, eh, y dilucido lo que tengo guardado. Ajá. Porque cuando yo guardo, es decir, ese mecanismo de encarar lo guardado, para yo comprenderlo, es la comprensión que yo hago en el análisis y ya como, es decir, tomando ya otro papel, no el papel
de sugestionarme con el médico, con el chamán, con todo el proceso que hacen cualquiera de los sujetos o de las personas o de los milagros, entonces encaro ese poder de mí misma para poder que esa influencia no sea de afuera, sino una influencia de la adentro, de la, de la conciencia, de la de hacer verdad. consciente. Ajá, Exacto. ajá. Y es también como... La verita, Ujú. la verita o veritas que hay en cada uno de nosotros es lo que nos devuelve la potestad de la sugestión en términos de mantener y dirigir la atención. ¿Qué es atención? Fuera de toda atención. Ah, Fuera de claro. toda atención. O sea, atención. No tengo tensión. Por eso es muy importante, y en esto de la espiritualidad siempre hablamos de vaciar la mente, porque la Ujú. mente entonces nos impone unos patrones. No, es que es pensando mucho en el asunto. No, no, por favor, no piense en el asunto. Libere toda atención y en el momento menos esperado, por eso me gusta mucho el concepto del intento de los toltecas, porque Ujú. es simplemente libero toda pretensión y declaro una realidad, me voy a lo que tengo que hacer y las cosas se van dando en la medida que eh, yo también libero en mi propio interior las ataduras que no me dejan cristalizar esa realidad. Y es que es muy bello porque, bueno, lo que tú estás comentando es como cuando estamos muy atareados con cosas mentales. Entonces, la mente es un instrumento. Lo que pasa es que dejamos que nos tome todo el poder de nosotros, en vez de utilizar ese instrumento para crear esa realidad. Porque sí, hay que reconocer que tenemos una mente, es una mente prodigiosa, eh, en la cual pues fue dada también, es de Ajá. nosotros, pero no es la mente la que nos debe de llevar, porque esa mente es como fuera un computador, entonces empieza a recibir informaciones por todos lados, cuando realmente somos nosotros los que le debemos de hacer darle esa información más desde la intuición, desde esa divinidad. Y ahorita que dices así es porque muchas veces nos vamos a dormir y de pronto nos levantamos y en el sueño, en ese encuentro tan particular con uno mismo, ahí está la palabra indicada, está la acción, está la solución a aquello, y uno dice, ve, tanto que me puse a pensar y a mortificar, porque casi siempre cuando dejamos que la mente actúe en un momento de desespero, entramos en un estado de mortificación, de angustia, de estrés, y ahí no hay soluciones, todas las puertas se ven como cerradas, los caminos, no sabemos ni siquiera a quién le vamos a comunicar, porque el otro no tiene la solución, sino es que va a tener unos pañitos y sentimos que nos ahogamos. Y cuando vamos de pronto al sueño, las soluciones llegan o nos levantamos en una tranquilidad que en el transcurso del día siguiente o de los días se va dando esa solución. Es ahí donde hablamos de esa divinidad, y reconocernos en esa divinidad es algo muy lindo. También es como cuando creemos en algo y encontramos con quien co-crear en esa misma sugestión de verdad, eso se vuelve hermoso, porque unimos fuerzas, unimos diosedades, unimos maestrías. Entonces me encanta cuando María dice lo de la maestría, porque el maestro no está afuera, el maestro somos nosotros, pero nos demoramos para reconocernos como maestros, porque nosotros sí, nos enseñaron que siempre era afuera, afuera el maestro, afuera quién era el que nos iba a decir la verdad, quién nos iba a guiar. Y sí, encontramos gente, guías, y eso hay que agradecerlo, porque yo agradezco en lo largo de mi vida gente que ha estado y me ha enseñado cosas, pero que también he podido reconocerme, me he podido reconocer en esa maestría. Muy, muy importante lo que estás diciendo porque Ujú. muchos parten del hecho de que ya el maestro está adentro y que no hay que hacer ningún recorrido en términos de reconocer la maestría también en otros. Y es que hay quienes han hecho el camino, ¿cierto?
y esos que han hecho el camino nos pueden mostrar algunas derivas o nos pueden ayudar a aclarar. Eso que decías tan importante, María, ahorita. ¿Cómo aprendo a escucharme si nunca me escucharon? ¿Cómo aprendo a escucharme si nunca le di importancia a vaciar la mente, a vaciar los estereotipos, los patrones que tengo? No sé dónde fue que construí un patrón y a qué patrón me estoy adhiriendo sin darme cuenta o de manera inconsciente lo tomé, ya porque venga del entorno, de la familia, ya porque venga del medio académico, el lugar donde me formé, qué sé yo. Entonces, muy importante ese paso de reconocer que no vamos a hacer el camino solos, que hay otros en el camino, unos más avanzados, otros han hecho un cierto recorrido, y en la medida que descubrimos ese ser o ese otro que nos puede dar una palabra de interpretación, por ejemplo, con relación a lo que estamos viviendo, ya vamos abriendo camino, ¿cierto? Ya vamos reconociendo ese maestro. Ah, ya entendí. Miren que esta mañana repasaba un libro que se llama El arte de ensoñar. Y entonces don Juan le dice a Castaneda, le dice, bueno, para ensoñar hay que aprender a desarrollar la segunda atención, que es la atención de la conciencia, dijéramos, supraconsciente, o es una de las formas de la atención supraconsciente. Esa segunda atención, que ¿cómo la desarrollo?, le pregunta a Castaneda entonces. Bueno, entonces vas a mirarte las manos durante el momento que estés durmiendo. ¿Pero cómo lo hago? ¿Pero qué tengo que hacer? Y él le dice, no, haz el intento. Simplemente haz el intento. Entonces el hombre empieza a forzar una cantidad de cosas y se va a meditar y no, en el momento menos esperado le llega la visión. Una tarde se queda dormido en una siesta y se despierta porque pudo verse las manos. Miren ustedes la hermosura. El intento es eso, entre menos lo codicio, entre menos lo forzo, entre menos lo quiero dirigir, eso es darle la potestad a nuestra parte en confianza, nuestra potestad creadora en confianza, ¿cierto? Pero bueno, ahí también hay una determinación, o sea, hay una decisión clara, pero también hay una fijar, o sea, él también fijó una, digámoslo, meta o fijó una idea de lo que quería, porque bueno, lo soltó, pero tenía fijado, tenía fijo que quería verse las manos. Declaró un tenía propósito. Una decisión, o sea, y es lo lindo de acá. A mí me parece que hay una canción que me encanta mucho de Darwin Grajales que habla del amor, y yo ahorita la estaba tatareando porque dice que el amor es una decisión. Y muchas veces hay gente que dice, a mí nunca me ha llegado el amor, no, es una decisión. Entonces cuando uno decide, determina algo, ya también está fijando la mente en algo que vamos a conseguirlo, que vamos a crearlo. Muy bien, ¿cierto? Entonces también estar en contacto, por ejemplo, con personas que están en el proceso evolutivo, maestros que me ayuden a dirigir el propósito, nos permite advertir posibilidades. Entonces, declaro el propósito, eso que estás diciendo, declaro el propósito, ya el universo se encarga de ponerme al alcance las posibilidades. Ah, bueno, entonces viene el sueño y me da el consejo, no, es que usted necesita que alguien le ayude a liberar su trauma de la infancia, no, es que usted necesita alguien que le ayude a reconocerse en su capacidad de escucha, qué sé yo. Vamos a dar la palabra a María para que saludemos bueno, al público. Perfecto. María, ¿ibas a decir o saludamos? Sí, sí, claro. A ver, es que yo también, digamos, haciendo el recorrido del
pues, como de la palabra, pero a nivel pues como imaginándome, pero también mirando como algunos aspectos de la vida. Entonces veía que la sugestión, sí, pues es un acto mágico también, pues es un acto Sí, de que sí, la mente. absolutamente. cuando yo decía, lo encaramos, también no lo inventamos y podemos entrar en un trance y en otro plano y en otra dimensión y precisamente en lo que mencionabas, Percho, sobre el ensueño, que tiene que ver con el acecho y todo lo que alcanza uno a comprender de toda la lectura de Castaneda. Y yo también me leía un párrafo y alguna parte donde él hace un viaje, pues que hace el viaje a las Tarahumaras en México y mira lo del punto de encaje, que de todas maneras es una sugestión sanadora, es muy compleja porque se trasciende, le posibilita a uno trascender pues como lo inconsciente y los y como el encuentro pues con otras dimensiones pues que uno no conoce. Sí. Entonces nos pone como por decir, en una encrucijada, porque no es que él nos dé la respuesta, sino que la respuesta la tenemos que encontrar Sí. cada uno, Ajá. desde mirar cómo esa sugestión me ayuda a sanar ese recorrido que yo hago de mi niñez, mi adolescencia y mis traumas o mis situaciones, para mirar que no es tan difícil ni tan complicado. Sí. Como dice la frase que colocaron esta mañana tan bella en Emanciparnos, que nos dice que el miedo no es solamente, que es precisamente el miedo al amor. Ajá. Y ahorita mencionaba Sandara, Sí. porque es que amar es pues, amar es una sugestión muy bella. Amar es muy, pues es inconmensurable, es muy difícil, pero es lo más bello y es lo más simple. Pues amar Pero es simplemente solo amar. y el miedo al amor nos viene justamente por esa incapacidad de confrontarnos con los miedos. El amor es una decisión de confrontarnos con lo que nos trae aquello que amamos. Exacto. Porque es justo cuando empezamos a reconocer lo otro, lo diferente a nosotros, que empezamos a enfrentar y a confrontar los fantasmas. ¿Qué me Ujú. trae esa mujer? ¿Qué me trae ese hombre? ¿Qué me trae la montaña, cierto? La montaña me traerá, por ejemplo, la dificultad, la Porque inclemencia de los cambios climáticos. Esa otra o ese otro me traen un pasado que yo no sé qué hacer porque yo no recuerdo qué fue lo que pasó conmigo, ni cómo fue que me instauré en la relación amorosa, por ejemplo, de la infancia, ¿no? O algo que no quiero volver a repetir y esto otra vez vuelve con ese amor. Bueno, yo quiero saludar, estuvo pues también las personas que han estado, Sergio, está Clara Cubillos, Hilda, Gloria Liliana, está Aide, Ramón Urrego, está también Antonio Obando. Y Aide nos dice, autosugestión es igual al yo, dejar que suceda. También nos dice, gobierno, la mente unida al corazón. Todo nace de una decisión. Y Antonio nos dice, una maravilla que este mensaje me llegue hasta esta vereda en Valparaíso. Qué lindo. Fernando, ahora que tú dices de esto que mencionaba María del amor, bueno, somos nosotros realmente los que nos complicamos muchas veces, porque realmente nos complicamos cuando nos cuesta, no queremos confrontarnos con aquello que nos haga daño o que nos dé dolor o que nos traiga un recuerdo de carencias.
realmente eso queremos alejarnos de eso. Cuando eso llega o está permanente, es porque hay algo que nos invita a sanar, hay algo que nos está invitando a sanar. Llega, entonces tengo un caso como que, bueno, yo quiero enamorarme de alguien muy cercano, quiero enamorarme, pero siempre las personas que me llegan son iguales y yo no comprendo por qué. Yo le decía, bueno, de pronto eso que te está llegando igual es porque te está reflejando algo de ti y te está recordando que hay algo que sanar. Sí. Porque sí, o sea, decir que hay algo perfecto como uno lo idealiza no es, pero si uno se abre a la oportunidad y en decisión desea algo, pues ese deseo nos lleva a una acción, ¿cierto? A movilizarnos, a confiar, porque mencionaste también la palabra confianza, y a ver qué nos trae, o sea, qué nos va a traer. Mirar esto como una aventura. Yo pienso que la vida es como una aventura aventura que nos invita a que nos montemos en esa rueda y a que no nos atemorizamos, porque cuando nos atemorizamos y cuando nos dejamos, nos entregamos al miedo, entonces empezamos a rechazar, empezamos a sufrir, más que si estamos viviendo la experiencia. Si la experiencia nos llega, es porque, bueno, hay algo que descubrir, si no es con esa persona, pero ya le agradeces a esa persona que pudiste ver a través de ella, que hay algo en ti que no has podido sanar, que hay algo que también hay que encaminar, porque nosotros también, no es del otro, es para nosotros. Y seguramente que llegará el otro que te va a decir, uy, no, mira, te estaba esperando por vida cuando te vi, y uno dice, no, qué bonito. Entonces, pero siempre hay conflicto, siempre esa distorsión va a estar, y esa distorsión hay que agradecerla, porque por eso estamos acá, pero no verla como lo negativo, verlo como qué nos trae esa experiencia que nos está permitiendo crecer y evolucionar en ese amor que es todo, porque es todo es amor. María. Sí, es que yo quería incluso explicar, Sí, pero tranquila, Sandara tranquila. se adelantó por decir de alguna manera, En tus palabras, claro. porque sí, por eso, pero porque yo estaba, cuando leí la frase del maestro y me acordé y hablé del amor, Ajá. yo lo hablé no colocándolo a alguna persona y al Sí, enamoramiento, sí, sí. es el amor humano, el amor universal. Ajá. Y yo pienso que es cuando uno aprende a saber de uno misma y a conocerse, eh, puede ser porque a mi edad, pero no es porque no crea que me puedo enamorar y querer, porque sigo enamorada y queriendo la vida, pero también a las personas. Pero entonces yo lo hablo es como desde ahí, como el saber de sí misma, el conocer su propia realidad, me lleva a co-crear de una manera más sabia y más tranquila el amor. Entonces ya no tenemos... El enamoramiento es como decía un amigo mío, es estar amurado, es tener un muro al lado de uno, pues porque es de las etapas más difíciles de la vida cuando uno se enamora. Sí, ahí Entonces, hay que hacer una diferencia, ¿cierto? El amor como ideal, soy amor, ¿cierto? Entonces me declaro amor y tengo que aceptarlo todo y tengo que eh, forzarme a amar lo diferente porque es que hay que amar y entonces asumo la posesión del doliente, del sacrificado. mm, Segunda ujú, posición, la posición de eh, el amor como maestro. Es ujú, decir, si no me meto, si no acepto que la aventura del amor es realmente la realización de una maestría, entonces no aprendo nada del amor. Simplemente voy a buscar aquello que me sea afín, que me sea cercano, que me sea aceptable, que cumpla con mi ideal y lo otro lo descarto. ujú, Entonces dejo todas las ujú, posibilidades de crecer a un lado porque eso ujú. no, ¿cómo así? No, es que eso no tiene nada que ver conmigo, es que, pero ¿cómo es que me vienen a
bueno, Pero mira, cualquier tipo de cosas. Fernando menciona la palabra afín, Eh, entonces ahí eso nos invita a vernos cómo estamos por dentro, porque si yo atraigo lo afín, quiere decir que si no me estoy reconociendo en el momento que estoy, pues eso que tanto rechazo y que está ahí ofreciéndome el amor, es lo afín. Pero, Entonces, bueno. quería entrar en la tercera categoría para que Sí. cerremos ahí esa parte, y es el enamoramiento. Es Mientras me cierto. enamoro. Y entonces en el enamoramiento, igual que en la hipnosis y la admiración desmedida con el líder, con el caudillo, con el dirigente, con el maestro, me Ujú, vienen en tres categorías. Una posición acrítica, es decir, no tengo sentido crítico ni sentido de diferenciación entre lo que es del otro y lo que es mío. Todo me llega como de maravilla, pues hay que admirar al otro, hay que contemplar al otro. Me vuelvo sumiso frente a esa realidad. Esa es la segunda condición. La ujú, sumisión. No, tengo que aceptar eso porque eso es lo que me trae la realidad. No hay de otra. Es que el amor es eso, ¿cierto? Defino el amor por la sumisión. Y la otra es la obediencia. Ah, bueno, como no me di autorización a mí mismo o no me autoricé, entonces le doy la autorización a quien creo estar amando para que sea ese otro el que me diga qué hacer y cómo seguir haciendo, cómo seguir siendo. Me acoplo entonces a lo que el otro quiere y uno ve parejas de este orden, ¿cierto? El marido que se convierte en el hijo de la mujer, entre comillas, se convierte en el hijo, la mujer que se ujú. convierte en la hija del marido, entre comillas, y así entonces entramos en una posición de alienación mental. El enamoramiento siempre nos viene por la línea de eh, ese factor inconsciente de la negación. Óigase bien, el enamoramiento siempre nos viene, el enamoramiento, la hipnosis y la sugestión del líder nos viene como ese rechazo y esa falta de reconocernos en nuestra propia Amor. sugestión mental, Uy, ¿cierto? Ujú, O sea, como yo no soy capaz de sugerir, no soy capaz de influir, dejo que el otro sea el que influya sobre mí y me determine. Entonces ujú, son tres hechos de la vida psicológica ujú, que nos alejan de la posibilidad de ser nosotros mismos. No, es que el ujú. problema mío es que no tengo pareja. Ah, bueno, sí. Se enamora y ahí perdió porque en definitiva quieres conservar a la... Se aferró a ese ser que le concedió la potestad sobre usted mismo. Ujú. uy, sí. La sumisión. Ah, pues imagínense, humilde a toda hora, esperando a que el otro diga, que el otro hable, a que el otro actúe. eh, y la obediencia, pues obvio, las órdenes que el otro da, la manera como ordena la realidad, me viene como una tabla de salvación, pero ¿de qué me estoy salvando? Me estoy salvando de mí mismo. A mí me parece muy bonito la palabra de permitirnos explorar, en el respeto, claro. Explorar en la vida y no sostener a veces situaciones por una sugestión, porque pues miremoslo de esta manera. Eh, Hablemos, ya que estamos hablando del amor desde la manera que uno concibe su primera pareja y piensa que en esa sugestión de que debe ser para toda la vida. Y de pronto en esas circunstancias recreamos vida, estamos bien, pero llega un momento de un corte y qué tan lindo darnos el permiso de explorar. Explorar en el sentido es de también decir, no,
ya no hay una complementariedad, porque ya cambia lo que es la palabra del amor. Yo realmente Ajá. pienso que el amor, como lo tenemos determinado, lo tenemos mal determinado, porque se vuelve como una propiedad, se vuelve como que el otro, cederle al otro, es el poder. Entonces es cuando empezamos a reconocernos como en ese poder propio y en el respeto del poder del otro también, pero en complementariedad, entonces ahí hay un amor, voy a la palabra nuevamente amor, pero en una frecuencia de co-creación juntos. No hay que imponerse, no hay que, no hay que delegarle todo al otro, o sea, hay una complementariedad de una co-creación. Y cuando digo explorar es porque a lo largo de la vida uno no sabe si fue esa primera persona con la que encontró el amor. Cuando uno se permite trascender esas situaciones difíciles, comprender que ese maestro llegó, pero no llegó fue como para enseñarme algo que desde mi casa, desde niña, lo viví con mis padres, lo vi en otro lado, en una creencia que me monté y de pronto como yo creía en, en los castillos y en el príncipe azul, y después me di cuenta que ese príncipe se había bajado del caballo, ya no lo veía igual. Entonces yo decía, bueno, eso duele, pero tan bonito es, pero cuando tú lo trasciendes te das cuenta que valió la pena, se le agradece a ese ser también, si logra trascenderlo, también entra en un crecer. Y siempre tener esa decisión del amor, porque se encuentra, pero se va encontrando cuando vamos subiendo esa frecuencia. Creo que es una frecuencia que vamos nosotros permitiéndonos ahondar, hilar en nosotros, y que esas personas van hilando. Aceptar que el amor, como una experiencia humana, es una experiencia de aprendizaje, no una experiencia para acomodarnos o repetir patrones. O kármica, como la llaman. La mayoría de las personas asumimos el amor como un acomodarse, a tener una compañía, a tener satisfacciones sexuales, a tener, demos para el caso de eh, la naturaleza, ¿no? Que el agua no me enfríe, que el sol no me queme. Y en realidad la experiencia amorosa es reconocer, por ejemplo, que el sol, eh, si nos vamos a enemistad con él, obvio, nos va a quemar, ¿no? Nos va a hacer daño. Pero si nos vamos en amorosidad, el sol es un eh, ser bastante amoroso. María, ibas a decir. Sí, lo que pasa es que yo pienso que también, pues, eh, vuelvo y digo, pues, como todo lo que hemos estado Claro. conversando y adentrándonos, que es muy complejo y que me parece que también con relación al amor, pero a cualquiera de los estados del alma y de la vida, también pueden haber sugestiones colectivas. Ajá, sí, sí. Y puede uno también entrar en trance del amor por medio de libros, por medio de películas, por medio de querer estar en un estado distinto al común y corriente. Y, y me parece también que hablando de este momento actual, esa sugestión amorosa con nosotros mismos y con nosotras mismas, esa sugestión frente a que esta realidad es muy, muy horrible y que pasan muchas cosas afuera, nos permite también volver a sí mismas y comunicarme pensamientos distintos, estados alterados de emoción que me permitan sanarme, ayudarme y que me muestren otras caras y otras situaciones de la vida, pero no es que me esté diciendo mentiras, sino que uno las siente y la idea es sentirlas Sí. y sugestionarnos de manera sabia en otras dimensiones y Sí. irnos para otras galaxias, para otras
pues para la supraconciencia, de esa que casi nunca estamos. Sí. Pues lo quería decir porque es que cuando se mete uno a este tipo de conversaciones, logra conversar con Dios Sí. y logra conversar con otros universos y con otras realidades, y conversar con los niños y las niñas que lo llevan a uno a otro estado, pues como conversar con Rafaela. Así es. Entonces la sugestión también nos lleva por la vía de la confianza, ¿cierto? Me reconozco en confianza y en conexión con cada cosa. Y la vida me va abriendo camino. Pero volvamos, entonces la atención la logro en confianza. ¿Confianza con qué? Con el devenir. Otros les llamaron, no, confíe en Dios, ¿cierto? Pero aquí diríamos que confío en mi propia capacidad de atraer y generar realidad. Y que toda realidad, véngame del tamaño que sea, es una posibilidad de aprender. Me llegó la enfermedad, voy a aprender. Me llegó una relación adversa, una relación conflictual. Eso es lo que voy a aprender, y ahí es donde voy a tomar el aprendizaje. Mire, y yo creo que todos vivimos cositas en la vida que solamente es como recordarlas. Yo recuerdo aquí una muy, y yo le creo que he contado, de cuando me iban a cortar mi pierna derecha, y yo llego y el médico me dice, bueno, no sé, Sandra, tenía yo 11 años, si terminada la cirugía salgas con pierna o no, pero yo voy a hacer todo lo posible, ¿tú confías? Y yo le dije, yo sé que voy a salir con mi pierna. Entonces me dijo, ¿tú confías? Él me dijo, sí, confío. Mira lo lindo que es esto cuando hay una sugestión, porque el médico en ese momento fue un maestro. Son cosas así a lo que le llamamos maestro. Un maestro en el momento que me dijo, mi deseo y mi intención es salvar tu pierna. ¿Confías? Y yo lo miré a los ojos siendo niña y le dije, sí, confío y mi deseo es tener mi pierna. Y mi pierna estuvo conmigo. Entonces es algo lindo porque ahí es como rescatar en ese poder, cómo ilumina un ser y me toca para yo reconocerme en ese poder interior de lo que yo también deseaba. Y creo que a todos nos ha pasado situaciones de cualquier índole en el cual hemos sacado ese poder interior desde una sugestión positiva. En este momento pasamos momentos en los cuales nos sentimos a veces como que será, no será, porque estamos dándole ese poder afuera a otros que nos digan, y aquí estamos llamando a que nos tomemos en el poder propio. Nada nos va a enfermar, nada nos va a pasar, todo está bien, vamos a poder recrear diferentes situaciones para seguir sosteniendo la vida, que es algo tan hermoso. Bueno, el tiempo cronológico nos está... Ay, pero déjame, yo quiero leer. Aide nos dice, el amor verdadero no causa afectación negativa, de lo contrario es otro cuento. Y también nos dice que la sumisión es la manipulación, dejo de ser para que otro esté contento. Bueno, también nos está acompañando María Lourdes Restrepo. María Lourdes, te mando un abrazo, gracias por estar, y Mónica Monsalve también. Bueno, despedimos por hoy el programa. Mario Muchísimas Hoyos gracias. también nos acompaña. Mario Hoyos, sí. Luisa Fernanda Peña. Un abrazo para todos. Feliz tarde. Gracias. Gracias, María. Gracias, Andara. Gracias, muy bonito. Me alegro volverlos a abrazar. Entonces, a confiar. Ya que no. Confianza en que vamos a abrazarnos.